Hace 2 domingos terminábamos con esa breve serie de mensajes que tuvimos sobre el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y en donde estuvimos allí hablando acerca de la suficiencia en Cristo, de poder entender quiénes somos realmente en Cristo Jesús y de poder ser conscientes y aferrarnos a todas esas bendiciones con las cuales Dios ya nos ha bendecido desde ahora y por el resto de la eternidad. Hago referencia a lo que estuvimos viendo en esa oportunidad, porque hoy estamos comenzando con el estudio de la carta de Pablo otra vez, pero esta vez a los filipenses. Y en algún sentido hay una conexión con lo que estuvimos viendo en Romanos 8, porque también vamos a ver de que obviamente son varios los temas que Pablo trata en esta carta, pero en un sentido también lo hace sobre esta base de que nosotros podamos ser realmente suficientes en Cristo Jesús, de que podamos encontrar en la persona del Señor Jesucristo, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de que podamos encontrar en nuestro Dios y Salvador todas aquellas verdades gloriosas que hacen que nosotros podamos vivir con gozo, con esperanza real y con paz mientras estamos aquí en la tierra. Y en gran parte de eso se trata esta carta a los filipenses. Entonces hoy estamos comenzando y como lo hacemos habitualmente, no vamos a entrar de lleno a comenzar a estudiar expositivamente versículo por versículo. Eso lo vamos a comenzar el domingo que viene, pero hoy lo que vamos a tener es una introducción a la carta. Siempre es necesario hacerlo de esta forma, porque ustedes van a ver de que debajo debajo donde dice introducción en sus bosquejos, hay un montón de versículos. Bueno, no se asusten, no los vamos a leer a todos, después sí los tienen que leer a todos en su casa. Los animo a que lo hagan esto, porque todos esos pasajes, vamos a leer algunos nomás, pero sí voy a mencionar lo que ocurre, que está respaldado por esos pasajes, porque todos esos pasajes y tantos otros más, pero todos esos pasajes nos ayudan a entender cuál era el contexto en medio del cual se escribe la carta a los filipenses. Nosotros necesitamos, cuando venimos a cualquier parte de la Escritura, en este caso a una epístola de Pablo, saber quién la escribió, por qué la escribió, a quién se la escribió, cuál era el contexto histórico de ese momento, religioso, cultural, económico y un montón de cosas para que podamos entender realmente por qué es que se escribió esta epístola. Y de eso se tratan todos esos pasajes que ven allí. Muy bien, dicho esto, comenzamos diciendo, y van a ver la conexión que les decía recién con Romanos 8, pero digo de que habiendo dicho esto, ahora decimos que desde siempre, y en especial en nuestros días, en los días que nos tocan vivir a nosotros, lo que uno puede ver día tras día, vez tras vez, es a personas que están en una búsqueda insaciable de felicidad. Queremos ser felices. Quiero ser feliz. Quiero estar bien. Quiero tener una vida de gozo, una vida de paz. Quiero ser feliz. Es lo que algunos a viva voz, a voz audible lo dicen, otros quizás no lo manifiestan con sus labios, pero sí lo sienten y lo anhelan en lo más profundo de su corazón. Cada ser humano en la tierra grita, quiero ser feliz. Y por esto es de que uno puede ver de que tantas veces se ofrecen conferencias justamente para esto, para que puedas encontrar el poder que hay adentro tuyo, cómo poder ser feliz, o cómo alcanzar la plenitud de vida en 3 o 4 conferencias que te vamos a dar y ya estás listo para salir a ser feliz.
También librerías que ofrecen libros de autoayuda. Hay muchísima literatura en este sentido. Y también, por supuesto, sabemos, iglesias que ofrecen el famoso falso evangelio de la prosperidad, donde también te ofrecen solucionarte todos los problemas financieros y de salud y de todo tipo que giren en torno a tu vida, y vas a tener la vida que vos mereces tener en esta vida, una vida en la que no te falta absolutamente nada. Por otro lado, tenés a personas que acuden al horóscopo para saber qué es lo que le predice el futuro y en base a eso poder ordenar sus cosas para poder pasarla lo mejor posible, porque el horóscopo ya te está anticipando las cosas. Personas que quizás pueda llegar a sonar a algo antiguo, pero créanme de que es absolutamente actual. Personas que permanentemente están consultando con brujos y con adivinos y con mediums, tratar de contactarse con seres sobrenaturales para que les digan qué es lo que va a ser de sus vidas en el futuro. Estas y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque la gente anhela la felicidad y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, lo que uno puede ver es de que la gran mayoría de las personas siguen estando en una realidad muy, pero muy distante a ser realmente felices. Por más que consulten con todas estas cosas. Al mismo tiempo vemos personas que por tratar de tener un instante de felicidad, un fin de semana o algún momento en su vida, tratan de encontrarla a través de placeres desenfrenados, en donde sabemos que no tienen nada que ver con cuestiones santas. Personas que se refugian detrás de algún tipo de vicio para tratar de tener un momento de alegría, de felicidad, pero pasa el tiempo, pasan las horas, y cuando baja la espuma de toda esa supuesta diversión y cosas que hacen bien, vuelven a enfrentarse con la realidad. Y son personas que tarde o temprano terminan desilusionadas con todo este tipo de sustancias y cosas que consumen y lo que fuera, porque al final se sienten siguiendo tan vacíos y tan defraudados y desilusionados como antes. Con esta práctica de cosas, desilusionados con las personas que formaron parte de este tipo de situaciones. Terminan desilusionados con ellos mismos, terminan desilusionados de la vida. Y al final es como dice Eclesiastés capítulo 1, verso 2, yo se los leo, comienza diciendo el predicador: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, nosotros venimos a la palabra de Dios y gracias a Dios por su palabra. Gloria a nuestro Señor porque no nos ha dejado para que andemos ciegos sin instrucción ni a tientas. Venimos a la palabra, la bendita palabra del Señor, y nosotros podemos ver y entender, nos encontramos con que la verdadera felicidad es absolutamente otra cosa. Nada tiene que ver con estos otros medios o supuestos recursos que acabamos de mencionar. La palabra de Dios nos dice de que la felicidad legítima es aquella que consiste en tener, y escuchen bien, una fuerte convicción. ¿De qué? De que Dios soberanamente controla todos los acontecimientos de la vida para el bien de sus hijos y por causa de su gloria. Esto es lo que necesitamos entender si queremos conocer, entender y experimentar la verdadera felicidad. Vuelvo a repetir, la felicidad legítima consiste en tener una fuerte convicción, pero no una convicción por el solo hecho de decir, sí, yo estoy... No, una convicción basada con un fundamento ciertísimo, que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces la felicidad legítima consiste en tener una fuerte convicción de que Dios soberanamente controla todos los acontecimientos de la vida para el bien de sus hijos y por causa de su gloria. Y esta felicidad legítima
Y los invito a ir yendo a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Es una alegría, es un gozo, es un estado de felicidad que solamente está disponible para todo aquel que ha sido acogido por Dios, que le obedece a Dios. ¿Y saben qué? Vamos a leer 3 o 4 pasajes y después de que los leamos nosotros creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es como que Dios nos manda a que seamos felices. Es un mandamiento de Dios, es un imperativo de Dios. Dios nos dice, hijos, hijas, sean felices. Fíjense, Filipenses 2:18 dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gócense, regocíjense. Filipenses 3:1, ahí cerquita. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vayan a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, etc. Por lo demás, tengan gozo. Y la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, ¿qué es lo que dice? Estad siempre gozosos. ¿Se dan cuenta que no es una sugerencia? ¿Se dan cuenta que es como un mandamiento de Dios? Es una orden, es un imperativo. Él está diciendo, de alguna manera, por lo que venimos viendo antes, por lo que vamos a ver ahora, hermanos, no tienen excusa para no tener vidas llenas de gozo. Vivan llenos de gozo, gócense en el Señor, sean gozosos. Una y otra vez les digo, sean gozosos, pero este gozo y esta felicidad son el fruto de algo. Son el fruto de tener una relación real y verdadera con el Señor. Y es la única felicidad genuina y duradera, es esta. Y es absolutamente diferente a esa felicidad que es falsa, que es temporal, que es la que ofrece el mundo por medio de la práctica del pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, este tema de esta verdadera felicidad, este es el tema central que recorre de punta a punta la carta de Pablo a los Filipenses. La palabra alegría y sus derivados, sea alegría, sea gozo, la que sea, la palabra alegría y sus derivados van a aparecer 12 veces en estos breves 4 capítulos que tiene esta carta, y eso ya nos dice mucho. Y esto, a pesar de las circunstancias por las cuales estaba pasando no solamente Pablo, sino también la iglesia de los filipenses, y vamos a ver ahora que la circunstancia por la que estaba pasando tanto Pablo como la iglesia no era la mejor. Tal vez no era el momento más adecuado de hablar de alegría, de felicidad y de gozo, sin embargo Pablo va a insistir en esto. Cuando Pablo escribe esta carta a esta iglesia tan amada por él, Pablo estaba prisionero de Roma. Es una de las 4 cartas que conocemos, las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Esta es una de ellas. Entonces Pablo estaba preso y sabemos que desde que Pablo se convierte a Cristo, su vida estuvo llena de problemas.
Estuvo saturada de problemas, se enfrentó momentos dificilísimos en su vida. Por lo cual es difícil esperar de que la vida de un hombre, como vamos a leer en un instante, vamos a leer un pantallazo, es la información que nos da la palabra de Dios, de qué fue lo que se trató la vida de Pablo después que conoce a Cristo. Realmente es difícil esperar de que su vida fuera una vida de gozo. Pero lo sorprendente es de que Pablo vivía en un estado de pleno gozo y animaba a las iglesias a vivir de esa misma manera. Pablo enfrentó, y los invito a ir buscando segunda carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer un instante allí, pero Pablo enfrentó oposición muy, pero muy feroz, una oposición implacable, tanto de parte de los gentiles como también de sus compatriotas, los judíos. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 30. Pablo, de antes en lo que viene es defender su ministerio contra falsos apóstoles que desacreditaban su ministerio. Después, si quieren, lean en casa todo el capítulo 11. Pero nosotros vamos a leer desde el verso 23 al 30, en donde Pablo mismo hace una descripción de qué se trataba su vida. Entonces comienza diciendo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. De eso se trataba la vida de Pablo, de sufrir permanentemente, sin descanso. Después de su conversión, Pablo comienza a predicar de una manera muy valiente y sin temor. Y esto hizo que se despertara la ira de muchos en el pueblo de judíos allí en Damasco, de donde era Pablo. Y siempre procuraban matarlo. Y este hombre que había sido el gran fariseo en su tiempo, que tenía autoridad para encarcelar a los cristianos, que Pablo era un hombre que ocupaba un lugar de suma importancia y de autoridad en la sociedad, ahora de repente se encuentra siendo descolgado, escondido en una canasta por un muro, porque querían buscarlo para matarlo. Y de esa forma él desciende por la muralla de la ciudad escondido en una canasta. Véanlo después en el libro de los Hechos capítulo 9. Todo lo que menciono ahora está en el libro de los Hechos. Si queremos entender por qué se escribe Filipenses, allí tenemos el contexto, tenemos mucha información en el libro de los Hechos para entender por qué existe la carta a los Filipenses, entre otras cosas. Entonces, más tarde de que él huye descolgado en una canasta, es forzado a huir de Iconio, porque también querían matarlo. Después llega a Listra en un momento y él es apedreado hasta la muerte. Es más, creían de que ya lo habían matado y lo dejaron tirado en medio de la calle porque dijeron, ya está, listo, ya lo matamos, pero resulta de que no. Después Pablo se levanta, se sacude y sigue predicando el Evangelio.
Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué es lo que era necesario para que una persona muriera apedreada? Porque una piedra te puede pegar en muchos lugares del cuerpo, pero en el único lugar donde te va a matar es si te pega en la cabeza. ¿Se imaginan lo que debe haber sido el rostro, la cabeza de Pablo para que dijeran, listo, ya lo matamos? Un hombre completamente desfigurado, ensangrentado por los golpes. Fue apedreado y lo dejaron allí porque creían que ya estaba muerto. Después, más tarde, en Filipos, es golpeado cuando él llega por primera vez a la ciudad de Filipos. Ahí también es golpeado y es echado a la cárcel. Después es forzado a huir de Tesalónica también. Donde iba lo corrían, donde iba lo querían matar, porque la predicación de Pablo en Tesalónica causó un gran disturbio, Hechos capítulo 17. Estando en Atenas, Hechos capítulo 17 también, es ridiculizado por los filósofos griegos en Atenas y se burlan de él. Y después es arrastrado delante del procónsul romano en Corinto. Entonces Pablo permanentemente enfrentaba oposición tanto de parte de los judíos como de los gentiles. En un momento se dispone a navegar desde Grecia a Palestina y una conspiración de los judíos contra su propia vida hizo de que tuviera que cambiar de planes. No sé si lo leyeron o se acuerdan, pero el sobrino de Pablo escucha que querían matarlo y tuvo que cambiar sus planes de viaje. Ahora sí vamos a leer Hechos 20, 22 al 23. Para que veamos lo que le dice el Señor en medio de toda esta persecución. Hechos 20, 22 al 23. Dice, ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo, olvídate de descansar, olvídate de pasarla bien, olvídate de tener un tiempo. No, lo que te esperan es más persecución, es más tribulación. Cuando llegó a Jerusalén, los judíos lo reconocieron y estando bajo custodia, los judíos allí traman una conspiración para matarlo. Y después de que Pablo, avisado por su sobrino y apela a César, es enviado finalmente a Roma para comparecer ante César. Y no sé si se acuerdan cómo fue el viaje de Pablo desde Jerusalén hasta Roma. Fue de terror. Es allí una de las oportunidades donde estuvo a punto de naufragar. Cuando llega a cierta isla es mordido por una serpiente. Y toda esa era la vida de Pablo. Y finalmente él llega a Roma y cuando escribe Pablo a los filipenses, que él estaba preso ya en Roma y era su última encarcelamiento, Pablo escribe Filipenses, las otras cartas de la prisión y se queda allí aguardando la decisión final de Nerón sobre su caso. ¿Y saben cuál fue la decisión final de Nerón? No está en la palabra de Dios, pero sí está en la historia de la Biblia. Terminan cortándole la cabeza al gran apóstol Pablo. Y así terminó su vida. Esta fue la vida de Pablo después de su conversión. No tuvo descanso. Sufrió muchísimo. Bueno, todo lo que acabamos de ver. Ahora al mismo tiempo estaba la iglesia de los filipenses. Y la iglesia de los filipenses también estaba atravesando una serie de problemas muy graves. Por un lado, sus miembros eran extremadamente pobres, tanto que Pablo se sorprendió por una ofrenda que le enviaron a él
para que Pablo a su vez la llevara a los pobres de Jerusalén. Y Pablo se sorprendió de que estos hermanos de Filipos, que eran tan pobres, que a pesar de eso ellos dispusieron su corazón porque amaban a Cristo, porque amaban a los hermanos que quizás no los habían visto nunca en su vida ni los habrían de ver, pero eran sus hermanos en Cristo Jesús, que también pasaban necesidad en Jerusalén, y ellos recogieron una ofrenda para ayudar a estos hermanos y que Pablo se las llevara. Pero eran pobres. Ahora, al igual que Pablo, y ahora los invito a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 1, vamos a leer los versos 27 al 30, pero al igual que Pablo, la iglesia de los Filipenses también estaba siendo perseguida y sufrían por causa del nombre del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30, Pablo les dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Los filipenses también estaban sufriendo no solamente pobreza económica, sino que también ellos estaban siendo perseguidos por los judíos, por falsos creyentes también. Los filipenses están siendo atacados por falsos maestros, ya vamos a ver esto cuando lleguemos al capítulo 3, y encima de todo esto, como si esto fuera poco, había dos hermanas en la iglesia de Filipo, dos mujeres que estaban causando un problema gravísimo dentro de la iglesia. Ellas estaban amenazando con romper la unidad de la iglesia, y estas hermanas se llamaban Evodia y Síntique, si se acuerdan. Y es realmente hermoso e impactante al mismo tiempo ver cómo Pablo, desde que comienza a escribir Filipenses hasta que llega al final de la carta a exhortar a estas hermanas, desde el principio también las tiene en mente. Y todo lo que va a decir desde el verso 1:1 se los está diciendo a estas dos hermanas que estaban allí causando problemas en la iglesia, y Pablo le va a pedir a los líderes de la iglesia que ayuden a estas hermanas para que dispongan esta actitud y para que vuelvan a ser unas en Cristo Jesús. En medio de todo esto, en medio de todo este contexto en el que vemos las circunstancias de Pablo por un lado y de los filipenses por el otro, uno de los temas principales de la epístola es el gozo. Y es la razón por la que tantos han llamado a la carta de Pablo a los filipenses la epístola de la alegría. Entonces la iglesia en Filipos es la primera iglesia cristiana que Pablo funda en Europa. Es la primera. Antes de esto, es la puerta por la cual llega el Evangelio a Europa. Todavía no había llegado allí. Y Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero. Y si se acuerdan, esto fue después de una noche en la que él andaba por Asia, predicando, llevando el Evangelio, haciendo la voluntad del Señor. Iba con Silas también, y de repente el Señor le dice: Pablo, no quiero que sigas aquí en Asia. Y tiene la visión de un macedonio, de un hombre macedonio, que le dice: Pablo, cruzate para este lado y ayúdanos, por favor. Y allí Pablo entiende de que Dios lo estaba llamando a no seguir predicando en Asia, le cierra las puertas del Señor y ahora lo guía para que vaya a Europa.
Y a raíz de esta visión, a raíz de esto que el Señor le está allí declarando, bueno, Pablo llega a Filipos y la primer mujer que se convierte allí, todo esto lo van a ver en el capítulo 16 del libro de los Hechos, es esta mujer que se llamaba Lidia, a la cual Dios abre su corazón para que pudiera entender el mensaje de Pablo. Un día que Pablo está allí y bajan al río porque era la hora de la oración y hay un grupo de mujeres, entre ellas estaba Lidia, una señora que se dedicaba al comercio de vender tinta púrpura, y Pablo baja y comienza a predicarle y ella entiende el Evangelio, Dios hace la obra de salvación en su corazón y en el de toda su casa, y es la primera convertida en Filipos. Pero no solamente ella, porque junto con la familia de Lidia también iba a haber otra conversión muy pero muy llamativa que también la encuentran allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y es la conversión del carcelero de Filipos. Porque otra vez, ¿qué hacen con Pablo? Lo meten preso. Obvio, ¿cómo no le iban a meter preso al pobre a Pablo? Ahí estaba Pablo de nuevo, preso en la cárcel en Filipos, porque él había echado fuera un espíritu de adivinación que tenía una chica que era explotada por sus amos, que la usaban justamente para predecir el futuro de las personas. Entonces Pablo le echa fuera este espíritu de adivinación que tenía y bueno, por supuesto, se acaba el negocio de los amos de esta chica y por esta razón se arma un alboroto, lo meten preso a Pablo, pero allí en la prisión se iba a convertir también, es una historia fascinante, no me voy a detener allí porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero se convierte el carcelero. Este hombre que de repente el Señor abre las puertas de la prisión, era de noche y dice el carcelero, se me escaparon todos los prisioneros y se estaba por matar porque los guardias de cárceles pagaban con su vida si se le escapaba un prisionero y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos acá. Y este hombre que había maltratado a Pablo cae de rodillas ante él y ante Silas, que los había escuchado cantar himnos de noche, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así nace la iglesia en Filipos, con la familia de Lidia, con la familia del carcelero. Y esta iglesia, después obviamente se añadió más gente, y ellos tenían un amor muy profundo por Pablo. Era el siervo de Dios, era el apóstol de Cristo, era este pastor que había atravesado por tantas y tantas y tantas dificultades, que había llegado a ellos para ministrar sus corazones con el Evangelio del Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, y gracias a lo que Pablo había hecho por ellos, ellos habían ahora conocido la salvación del Señor. Entonces ellos tenían un muy profundo afecto por Pablo, al igual que Pablo lo tenía por ellos. Y esta iglesia también en más de una oportunidad ayudaba al apóstol Pablo con ofrendas de dinero para poder suplir las necesidades de Pablo mientras Pablo se estaba haciendo su ministerio, viajando de acá para allá. Y al final de la carta, después vean Filipenses 4, 10 al 19, allí Pablo les va a escribir y les va a agradecer de una manera muy detallada por una ofrenda muy generosa que ellos le habían enviado a Pablo, estando en la situación que él se encontraba. También les va a explicar que les estaba enviando a Epafrodito para que les informara a ellos acerca de las circunstancias de Pablo. También les escribe para advertirles acerca del peligro de falsos maestros que estaban acechando la iglesia de Filipos. Y hermanos, en términos generales, a grandes rasgos, este era el contexto en medio del cual se escribe esta epístola. En medio de todas estas circunstancias terribles, dificilísimas, Pablo les dice, tengan gozo. Otra vez, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo donde la tristeza, la depresión,
La insatisfacción y la frustración son el pan de cada día de las personas. Por eso las personas claman a gritos y dicen, quiero ser feliz. Si llega un momento de felicidad a la vida de las personas porque vivimos en un mundo caído, ese mundo de felicidad no tarda mucho tiempo en ser empañado por alguna situación de dolor. Algunas personas hasta ya pierden la esperanza de que algún día sus vidas vayan a cambiar para mejor. Algún día. Y en muchos casos, este estado de depresión y de desesperanza lleva muchas veces, tristemente y lamentablemente, a personas, los lleva al suicidio. Y sin embargo, la palabra de Dios, y en especial esta carta de Pablo a los Filipenses, otra vez nos enseña que el verdadero deleite, el verdadero gozo de la vida no es algo que dependa de las circunstancias que nos rodean. En el caso de los hijos e hijas de Dios, el verdadero gozo de la vida depende otra vez de que nosotros tengamos esta confianza absoluta, profunda y permanente de entender de que si yo ahora soy de Cristo, si me he arrepentido verdaderamente de mis pecados, si he puesto mi confianza en la muerte de Cristo en la cruz por causa de mis pecados y he experimentado la salvación de Dios, pues entonces mi gozo y mi confianza depende de saber y entender que ahora está todo bien entre Dios y yo. De que está todo bien entre el creyente y su Señor. Y de que este bienestar, este gozo, esta felicidad ha sido establecido por este acto de gracia de parte de Dios en el mismo momento de la salvación, que fue lo que experimentó Pablo. Y que se sigue experimentando. No solamente en el momento específico de la salvación, sino en que los hijos de Dios experimentamos y debemos tener una relación viva, real y verdadera con nuestro Dios cada día de nuestra vida. Bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones, pues entonces Pablo está diciendo, hermanos, sean felices, sean gozosos. El verdadero gozo y la verdadera felicidad, otra vez, no deben estar basados en las circunstancias de la vida para los hijos de Dios. Porque nuestro gozo no proviene de las cosas del mundo, sino que el gozo, ese gozo interno, ese gozo inalterable, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos. Cuando lleguemos al capítulo 4 de Filipenses, en donde 4:4 en adelante, donde Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En el 6 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, escuchen bien, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hermanos, no estén angustiados. Preocúpense por las situaciones, hay cosas que hay que resolver, pero no entren en desesperación. No se angustien, antes bien traigan sus necesidades, sus peticiones ante los pies de Dios con toda oración y con acción de gracia y con ruego. ¿Y cuál es la promesa? Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, Señor, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa,
El mundo se está cayendo a pedazos en mi alrededor. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? A pesar de todo esto, la paz de Dios va a guardar vuestros corazones, porque la paz de Dios, la verdad de Dios, el hecho de entender de que Dios es un Dios que soberanamente está atento y está cuidando y no se le pasa nada por alto, y Él está allí de manera soberana permitiendo que pasemos por la circunstancia que sea, pero Él está ahí con nosotros para sostenernos y para llevarnos a un final muchísimo mejor. Esa es la paz que va a gobernar nuestros corazones, no la angustia, no la desesperación. Entonces, por eso es de que Pablo está queriéndonos hacer entender de que nuestro verdadero gozo no tiene que depender de las circunstancias del mundo. Y otra vez, no negamos de que las cosas que pasan a nuestro alrededor no nos afecten, no nos lastimen y nos hagan sentir mal. Sí, es así. Pero otra vez, Pablo quiere llevarnos a esa dimensión que tantas veces descuidamos por estar solamente enfocados en las cosas de este mundo. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es de que nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera felicidad no depende ni proviene de las cosas de este mundo, sino que proviene, depende y es el resultado natural de haber sido salvados por Dios y de haber sido habitados por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor y después gozo. Es el fruto natural. Es lo que la presencia de Dios en aquellos que ahora son del Señor experimentan. Debemos experimentar el gozo. Vamos a terminar mencionando 5 razones bíblicas que fundamentan esto que estamos diciendo. Los invito a ir al libro de los Salmos, capítulo 4. Y lo primero que vemos de estas 5 razones es de que la alegría verdadera es un don de Dios, hermanos. Salmo 4, versos 7 al 8. Fíjense lo que dice David. Salmo 4, 7 al 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú diste alegría a mi corazón, a pesar de que ellos estaban tapados de mosto, de grano, de prosperidad, ellos. Pero tú es el que das alegría a mi corazón. Por ti me acuesto en paz. Tú, Señor, eres quien haces que yo pueda vivir confiado. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en primer lugar, la alegría verdadera se dan cuenta que es un don de Dios, que no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que es algo que Dios ha hecho por nosotros, hace por nosotros. Él derrama su gozo y lo hace por la presencia de su Espíritu Santo y por las gloriosas verdades de la salvación que ha obrado en nuestras vidas. En segundo lugar, Lucas 2, 10 al 11, Dios concede esta alegría, este gozo, esta felicidad solamente a aquellos que creen en el Evangelio, Señor. Hermanos, no es para todo el mundo. Lucas 2, 10 al 11.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11, el Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hermanos, suficiencia. ¿Se acuerdan? La suficiencia en Cristo, algo absolutamente completo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Cristo vino para anunciar un evangelio que daría gozo sobrenatural y verdadero para aquellos que le obedecen y que le reciben como Señor y Salvador. Tercero, Romanos 14, 17. La alegría, este gozo, lo que decíamos recién, es producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y otra vez, lo mencionamos recién, Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. En cuarto lugar, Jeremías 15. La alegría y el gozo se vive más plenamente cuando nosotros como hijos de Dios obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, hay una condición, ¿no es cierto? El gozo proviene de Dios, pero no es algo automático que lo vamos a sentir si nosotros no somos intencionales en ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es la que produce gozo y alegría en mi corazón. Entonces, hermanos, otra vez, no es un gozo que va a descender del cielo porque sí, ya nos vamos a sentir, no sé por qué, pero siento gozo. No, está Dios asistiéndonos con su Espíritu Santo, pero nos ha dejado su palabra para que estemos aferrados a ellas, meditando en ella, profundizando en ella, porque es en ella donde conocemos a este Dios que es el Dios de gozo y se nos llama a vivir en obediencia a su palabra. Otra vez, no por obligación, sino porque yo ahora amo la palabra de mi Salvador, porque me deleito en su consejo, me deleito en sus mandamientos, y en la medida que veo que lo pongo en práctica en mi vida, eso produce gozo. Pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo, tan tranquila y con gozo si mira todo lo que pasa en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo? ¿Por qué estás tan gozoso siempre? Porque mi gozo no depende de las circunstancias. Sí me duele, y oro por mis hijos, lloro por mi esposo, lloro por esto, lloro por lo otro, y tengo un montón de situaciones, pero he encontrado algo que es infinitamente más glorioso que eso. Se llama Jesús y su palabra bendita. Quinto, la alegría de los creyentes se torna completa cuando han puesto su esperanza en las glorias del cielo y en que verán en esa gloria a su bendito
Salvador. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora fíjense lo que dice Pedro en el verso 6 antes. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y hay un propósito para las pruebas, hay un propósito para la aflicción, hay un propósito para los tiempos difíciles. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces ningún creyente está exento de los sufrimientos de la vida, pero nosotros amamos a nuestro Señor aunque no lo hemos visto, creemos en Él y ahora, hoy ya nos alegramos con gozo inefable y glorioso, porque sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y mientras tanto el Señor nos está preparando para cuando llegue ese día de llevarnos a su presencia. Judas, la anteúltima carta de la Biblia, verso 24 y 25. Al final de la carta, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos. Amén. Yo no sé si alcanzamos a darnos cuenta lo que brotaba del corazón y de los labios del apóstol Pablo permanentemente. Y hermanos, honestamente, y empezando por mí, ¿cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos estamos de tener este nivel de madurez y de carácter que había en este hombre? ¿Cómo puede ser que sufriendo lo que sufrió durante 40 años, fue el tiempo que duró su ministerio, 40 años de sufrimiento, padecimiento, rechazo, dolor, torturas, heridas, enfermedades, frío, naufragios, peligros de todo tipo, 40 años. Y es un hombre que no cesaba de experimentar el gozo, la gratitud y de transmitir esto a estas iglesias que él había plantado permanentemente. ¿Cómo puede ser de que hombres como Judas también pueda hablar en estos términos? Todos fueron perseguidos, todos fueron martirizados, no solamente Pablo. Entonces el tema de la carta de Pablo a los filipenses es el gozo, pero este gozo, no cualquier gozo. La profundidad de la relación que Pablo tenía con Dios debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. De poder parecernos a estos hombres que son ejemplos de fe y de madurez para nuestras vidas. La profundidad de la relación que él tenía con Dios, la esperanza de glorias eternas que él tenía y que nada lo hacía dudar. Todas estas cosas acrecentaban día a día cada vez más y más y más el gozo en su corazón. Y el anhelo de Pablo era de que esto mismo ocurriera en la vida de los filipenses. Y otra vez, y por extensión, es el deseo de Dios para todas las iglesias de Cristo, que todos podamos crecer
cada vez más y más y más en esta clase de gozo. Porque en definitiva lo que Dios está queriendo ayudarnos a hacer es de que nosotros podamos crecer, que podamos madurar espiritualmente, que aprendamos a vivir y no soltarnos. ¡Ay, qué lindo! Tuvimos los 7, 8 mensajes de la suficiencia en Cristo y ya me olvidé. Seguimos, hermanos. Y abramos la palabra de Dios en donde la abramos, el tema va a ser este. Otra vez hay muchísimos otros temas y los vamos a ver en la carta a los Filipenses. Pero el tema es que aprendamos a vivir en este estado de gozo, de suficiencia, de agradecimiento, de que nuestros ojos no bajen de las esferas gloriosas celestiales, de esas promesas y de esas bendiciones que Dios ya consiguió para nosotros. Tenemos un tesoro lleno de bendiciones y el Señor dice, gócense, úsenlo, echen mano, crezcan. Crezcan en su carácter, crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente. Si les duele, quéjense, lloren, oren, busquen consuelo el uno al otro, vean cómo ayudarse. Todo bien, estamos en un mundo, pero que eso no tape lo que realmente son las esferas de bendiciones espirituales en las cuales Dios ya nos ha puesto si somos sus hijos y sus hijas. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo nos anima a que alcancemos un mayor grado de madurez espiritual, que aprendamos a vivir en esta esfera del gozo sobrenatural que proviene de Dios, por su obra de salvación, por la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones, por las benditas esperanzas de glorias que están reservadas en la eternidad para nosotros y de esta forma ya no depender más de que nuestro gozo dependa de las circunstancias de mi vida. Y al mismo tiempo, si aprendemos a crecer en esta dinámica, no solo esto va a ser evidencia de madurez espiritual, sino también evidencia de que realmente somos de Cristo. Porque no existe gozo mayor en la tierra que haber experimentado el perdón de Dios, la salvación de nuestras almas y pasar a ser herederos de la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo por el resto de la eternidad. Les pido mucha oración para que a partir del domingo que viene comencemos ya así a transitar sobre las calles de la epístola a los Filipenses y que en base a todo esto que hemos visto hoy, que podamos meditar en este contexto, en todas estas circunstancias, que nos ayude el Señor a entender de la mejor manera posible la epístola a los Filipenses, que podamos sacarle el mayor provecho posible y otra vez, cada vez que hacemos una serie, creo que digo lo mismo. Que no sea una serie más, que no sea un estudio bíblico más, sino que realmente le digamos al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra, tu voluntad, que con tanto amor nos mostras en nuestras vidas y que eso pueda ser algo real, efectivo y práctico en mi vida, que yo lo pueda llevar a la práctica, que tu palabra realmente transforme mi mente, mi vida, mi corazón, mi manera de entender la vida. Que, Señor, hagas una obra gloriosa y transformadora y que salgamos de este estudio cuando lo terminemos o cuando vayamos a la mitad o cuando sea, pero que algo haya ocurrido en mi corazón. Oremos al Señor, que no lleguemos al final de este estudio y que todo siga exactamente igual que antes, porque no nos conviene. Así que eso, hermanos, vamos a Dios con oración. Señor,
Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo comenzar esta nueva serie. Y, Señor, hemos visto cosas realmente asombrosas en esta introducción. Cosas, Señor, que realmente impactan nuestro corazón, nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible de que personas como el apóstol Pablo, los hermanos de la iglesia de los Filipos, pasando por las circunstancias por las que pasaban, aún así, Señor, ellos debían experimentar y experimentaban el gozo que produce tu salvación y tus promesas sobre sus vidas? Señor, ayúdanos que en cada uno de nosotros ocurra exactamente lo mismo. Que aprendamos a vivir en un estado de gozo, paz, suficiencia y plenitud en la persona del Señor Jesucristo, por su obra gloriosa en la cruz a favor nuestro y por cada una de las promesas eternas que has reservado para nosotros en los cielos. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.